Hola, buenos días. Buenos días, Mónica. Y buenos días a todas las personas y amigos de Práctica Test que se encuentran hoy conectadas para la clase del día de hoy. Buenos días, Cristina. Buenos días, Edinson. Ya nos encontramos el día de hoy para seguir analizando el libro para la conducción en Chile. ¿Ya? Buenos días, Jorge. Buenos días, Victoria. Buenos días, Paula. Ya, entonces ayer comenzamos el ciclo de análisis del libro con el primer tema que trataba de los siniestros de tránsito, ¿cierto? Estuvimos viendo y revisando las estadísticas de los siniestros, los datos, números, etcétera. Y también cuándo ocurren, dónde ocurren más, dónde se dan más los siniestros fatales, por así decirlo. Y subimos ya que los siniestros son prácticamente en su totalidad evitables, ¿cierto? Porque sabemos dónde, cuándo y cómo ocurren. Buenos días, Ani, Paz. Alquinel dice ahí. Ya, buenos días a todos. Comenzamos entonces con el tema número 2. Ya hoy día vamos a revisar el tema número 2, que es uno de los temas más largos del libro para la conducción en Chile, ya porque, y más complejos para la mayoría de las personas. Ya no para todos, obviamente, pero para la mayoría, porque acá obviamente habla de las fuerzas, ¿cierto? De las distancias, de la energía del movimiento. También, obviamente, de un poquito de mecánica básica, nos va a hablar un poquito del motor de funcionamiento del vehículo y de sus sistemas de seguridad. ¿Ya? Entonces, nos vamos acá a temarios, como siempre, temarios, temario clase B, y acá nos encontramos con estos recuadros que cada uno es un módulo del libro para la conducción en Chile, obviamente un poquito mejorado acá en la plataforma, con más imágenes, un poquito más interactivo y más completo. ¿Ya? Vamos a comenzar a leer temario y dice que en esta unidad vamos a aprender cómo funciona el vehículo y sus sistemas claves, como el panel de instrumentos, motor, frenos, neumáticos y luces. También abordaremos factores esenciales para la conducción segura, como la distancia de detención y reacción, y también los elementos de seguridad pasiva y activa. Ya vamos a conocerlo y vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos. Entonces, lo primero que tenemos que saber nosotros, bueno, ahí hay un videíto que lo pueden revisar también cuando estén revisando o repasando nuevamente este tema, el funcionamiento del automóvil. Ya este temario está actualizado a agosto del 2024 en base al nuevo libro para la conducción en Chile. Dice acá que para mantener una conducción segura es importante mantener tu automóvil en buenas condiciones, ¿ya? Para ello es fundamental que comprendas cómo está construido y cómo funcionan sus componentes principales. Ya, para empezar tenemos que familiarizarnos con el panel de instrumentos. Me imagino que cuando ustedes han comenzado su curso, ya si están haciendo algún curso práctico también, me imagino, porque tienen que, todo esto va de la mano, la teoría y la práctica. Lo primero que le han mostrado ha sido el panel de instrumentos, ya, o una de las primeras cosas, ya que este es el medio de comunicación que tiene el vehículo con nosotros, ya, de esa manera, desde el panel de instrumentos, es donde el vehículo se va a comunicar con nosotros, ya, nos va a mostrar las puestas de funcionamiento de algunos sistemas, ya, algunas atenciones inmediatas que tenemos que tener cuando hay algún problema grave, ya, otras que advierten un posible problema a revisar. Nos va a mostrar el tacómetro, ya que muestra la velocidad por revoluciones por minuto, el velocímetro, indicador de combustible, temperatura, odómetro, etcétera. ¿Ya? Y aquí vamos a revisar un tablero de automóvil. ¿Ya? Vamos a ir desde los más grandes hasta los más pequeños, o sea, desde los sistemas más grandes hasta los más pequeños. Acá a la izquierda, el reloj grande de la izquierda es el tacómetro, ¿ya? El tacómetro va a mostrar los giros por minuto de un motor. Eso es la misión de un tacómetro, que no solamente puede tenerlo un vehículo, puede tenerlo todo lo que lleve un motor puede tener un tacómetro, ¿ya? Que nos va a indicar las revoluciones por minuto de un motor, o sea, los giros por minuto de un motor. O sea, ¿cuántas veces está girando por minuto mi motor en este caso? ¿Ya? Por eso que se ve por la sigla RPM, revoluciones por minuto. ¿Ya? Entonces, obviamente, a más giros del motor, más fuerza tiene más fuerza está imprimiendo el motor en ese momento. ¿Ya? Los giros mínimos del motor mayormente siempre están entre 800 y 700
700 RPM o giros por minuto, ¿ya? Ese es el mínimo, es el que se le llama ralentí, ¿ya? Que es los giros mínimos de un motor para mantenerse en funcionamiento. Una vez que bajan estas revoluciones, ¿ya? Se detiene el vehículo. Ya el vehículo no puede girar o mantenerse en movimiento a menos de estas revoluciones que les comento yo. Ya entonces el primer reloj es el cuenta revoluciones. Ahí el instructor también yo creo que les ha dicho que a ciertas revoluciones hay que pasar las marchas, ¿cierto? Y no pasarse, tratar de no pasarse tanto de esas revoluciones indicadas. A la derecha, ya el reloj un poquito más, o sea, el reloj igual de grande, pero que está a la derecha, es el velocímetro. Ya este literalmente mide la velocidad instantánea, o sea, la velocidad del momento en la cual se traslada un vehículo, ya en la cual nos trasladamos. Más que eso no nos da información el velocímetro, ¿ya? Obviamente es súper importante porque acá nosotros vamos a ver a qué velocidad nos estamos moviendo. Al principio es un poco difícil, ¿cierto? Como calcular la velocidad, de repente pensamos que vamos muy rápido y vamos más lento de lo que pensamos, o viceversa, sobre todo cuando tenemos nuestra primera experiencia en autopista, ¿ya? Al bajar de la autopista siempre hay que mirar el velocímetro para calcular la velocidad porque nosotros nos acostumbramos rápido a la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos ir en autopista a 100 kilómetros por hora y al bajar, obviamente, tenemos que bajar la velocidad, sobre todo si estamos en ciudad o zona urbana, tenemos que bajarla literalmente al tiro a 50. Entonces nos acostumbramos un poquito a la velocidad y podemos pensar que vamos más lento de lo que realmente estamos circulando. Entonces ahí nos puede servir bastante el velocímetro. Ya sabemos que tenemos velocidades máximas permitidas en todas las vías del país, ya sea vía urbana, vía rural, interurbana, autopista, etcétera. Luego, los relojes pequeños que tenemos en los extremos, el de la izquierda es el indicador de temperatura del líquido refrigerante. Ya sabemos que el motor es un conjunto de piezas móviles, ¿cierto? Metálicas, ya de aleaciones, piezas móviles y piezas fijas. Sabemos que giran a muchas revoluciones por minuto, o sea, allá a 1000 revoluciones por minuto, nosotros con el ojo nuestro no alcanza a ver ese movimiento, solamente vemos algo que se está moviendo solamente, pero no lo vamos a alcanzar a ver, es demasiado rápido. Imagínense metales moviéndose, teniendo fricción a esa velocidad, obviamente esto va a generar calor, ¿ya? Y esa es la misión del refrigerante, del sistema de refrigeración, bajar la temperatura y mantenerla en el estado ideal, ¿cierto? Entonces este va a ser el indicador de temperatura. Si este indicador de temperatura sube más allá de los niveles recomendados, hay que poner ojo y tratar de detener el vehículo y tratar de solucionar el problema, llevarlo al mecánico, etcétera. Porque un vehículo que está funcionando a mucha temperatura puede tener problemas graves, como que se puede fundir, los metales obviamente pueden ceder, se pueden fundir, se pueden doblar, pueden topar, rozarse, etcétera. ¿Ya? Así que indicador es súper importante y siempre hay que tratar de ir echándole un ojito, sobre todo cuando estamos, por ejemplo, mucho rato en tránsito lento, en tacos, ¿cierto? Porque ahí es donde más se calienta el motor, ¿ya? A grandes velocidades, obviamente el vehículo no se calienta tanto porque está recibiendo el aire de la velocidad y a la vez está haciendo menos fuerza, ¿ya? El reloj de la izquierda, del extremo, en este caso, de derecho, es el indicador de combustible, ¿ya? Nos va a indicar la autonomía que a mí me queda para circular con el combustible que tengo, ya sea vehículo diésel, bencinero e incluso eléctrico, también va a tener un indicador de autonomía. No va a ser de combustible, obviamente, pero sí va a ser de electricidad. ¿Cierto? Entonces, la E, letra E, es de que viene de empty de inglés, indica que está vacío. Y la F, que viene del full, o sea, lleno del inglés también, indica que está lleno, ¿cierto? Entre más cerca del E, indica que nos está quedando menos combustible. Y cuando se enciende una luz, mayormente es ámbar, ya, o color amarillo, de un estanque acá, indica que ya estamos consumiendo la reserva que tiene el vehículo, ¿ya? Entonces ahí se enciende esa luz, es porque tenemos que ir lo antes posible a cargar combustible, ¿ya? Luego vamos a ver el color de los testigos. Acá tenemos el odómetro que indica la distancia total o parcial recorrida por un vehículo, ¿ya? El odómetro a mí me va a indicar el kilometraje total del vehículo o parcial. ¿Qué quiere decir? Obviamente el kilometraje total va a estar siempre ahí, pero yo también puedo, hay otra parte, otro apartado que yo puedo, por ejemplo, ponerlo en cero
dar un viaje, volver y saber cuántos kilómetros recorrí en ese viaje. Ya también para eso me sirve el odómetro. Y ahora pasamos a los testigos. Ya tenemos testigos de color rojo, ámbar o amarillo y testigos de color verde. Ya vamos a empezar por los menos complicados, que son los testigos de color verde, que indican directamente la puesta de funcionamiento de algún sistema, ya sea luces encendidas. Este, por ejemplo, que está acá, me está indicando que el neblinero, los luces antiniebla están encendidos. Señalizador encendido. Ya, eso más que nada son los testigos de color verde o azul también. Los testigos de color amarillo advierten sobre un problema a revisar lo antes posible. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un indicador de combustible que se enciende acá de color amarillo indica que tengo que ponerle combustible al vehículo porque si no le pongo combustible me voy a quedar en pana, ¿cierto? También pueden ser el check, ¿cierto? Hay una luz que no aparece acá, pero es el check que se llama. Check engine, revise motor, que es cuando el vehículo tiene algún problema, pero no es de gravedad. Ya esas son luces amarillas que se pueden encender y ya tenemos los testigos rojos que indican o advierten en este caso alguna avería grave o algo de atención inmediata. Ya puede ser algo tan básico como que tenemos alguna puerta mal cerrada o abierta. Yo con una puerta mal cerrada o abierta no debería ponerme en circulación, ¿cierto? Entonces, si yo dejo una puerta abierta, se me va a encender ese testigo de color rojo, que obviamente yo cerrando la puerta puedo volver a ponerme en movimiento. El cinturón de seguridad también. Ya si yo no estoy usando el cinturón de seguridad o en algunos vehículos ya un poquito más full o con más seguridad, cualquier ocupante que no esté utilizando el cinturón de seguridad se va a encender un testigo rojo. Y también el testigo de freno de estacionamiento o freno de mano. Ya yo no puedo ponerme en circulación con el freno de mano conectado, entonces debería bajarlo antes de ponerme en circulación. Y ya tenemos testigos un poco más complicados de color rojo, como por ejemplo el de temperatura, ¿cierto? El de nivel de aceite o presión de aceite, que es como un aceitero de color rojo, o el de batería. Ya, esos ya son un poco más complejos porque, por ejemplo, el de presión de aceite, si no hay una buena o una presión de aceite suficiente, va a existir un mayor desgaste, un mayor roce de las piezas móviles, lo cual puede llevar a una avería grave, un problema grave en el motor, ya una fundida de motor, por ejemplo. Ya en este caso, la temperatura muy elevada también se va a encender como un termómetro rojo, lo cual indica que ya tengo que detener el vehículo lo antes posible. Y el sistema de batería, ya la luz de la batería también nos indica que está fallando o la batería o el alternador, que es el que carga la batería en este caso, ya el que suministra la energía. La batería es un acumulador solamente, en este caso el que produce la energía es mayormente el alternador, ¿ya? La batería almacena y apoya el alternador en ocasiones, pero el que produce la energía en este caso es el alternador. Ya cualquiera de estos dos que falle se me va a encender la luz de la batería en color rojo, indica que me voy a quedar en cualquier momento sin energía y el vehículo va a quedar detenido. Entonces, testigos de color verde indican alguna puesta en funcionamiento de algún sistema. Testigos de color amarillo advierten sobre algún problema a revisar, quizás no inmediatamente, pero sí lo antes posible. Y ya el testigo de color rojo ya indican atención inmediata. Sabemos que el motor es la parte más importante, es decir, el corazón del vehículo, ¿cierto? Así que de ahí nace toda esta energía, ¿ya? Ya hablamos del sistema de lubricación, ¿cierto? Que se trata de que ese sistema es el encargado de distribuir el aceite. Ya cuando hay poca presión de aceite, se nos va a encender este aceitero de color rojo. Ya es el encargado de distribuir aceite por todas las partes móviles dentro del motor. El objetivo en este caso es reducir el desgaste y la fricción entre las superficies y componentes. Se recomienda siempre realizar los cambios de aceite según recomienda el fabricante. Ya también tenemos que verificar la varilla. El motor tiene una varilla de aceite, el cual de manera periódica, no sé, una vez a la semana y siempre cuando vamos a hacer un viaje más o menos largo, levantamos esta varilla y revisamos el nivel. Ya el nivel de aceite siempre tiene que estar dentro de lo recomendado, ¿ya? Cambia periódicamente el aceite, sí, el filtro también según lo que recomienda el fabricante y usar los aceites recomendados por el fabricante. Los aceites son distintos, ¿cierto? Tienen distinta viscosidad, hay 530, 1040, 2050, eso depende de la viscosidad y del espesor del aceite. Tenemos que ponerle el aceite que está indicado por el fabricante de nuestro vehículo. A ver, tenemos una pregunta y dice, hola, profe, consulta. Si hay testigos como la batería
se encienden en contacto, pero se apagan cuando se arranca el motor. ¿Eso es normal o indican un problema igual? Eso es absolutamente normal. Ya se deberían encender todos los testigos cuando damos el último contacto. Se encienden todos los testigos del tablero, pero una vez que damos el arranque, tienen que apagarse. El problema sería que se quedaran encendidos. Ese sería la avería ahí. ¿Ya? Así que nosotros cuando damos, no tiene todo malo, así, es así. Claro, ¿qué pasa? Que obviamente está indicando que está todo en funcionamiento y una vez que damos arranque, se apagan porque está todo ok. Si se queda encendido un testigo, es porque hay algún problema. ¿Ya? Por ejemplo, el testigo del airbag. Aquí les voy a dar un dato súper importante. Muchas veces cuando los vehículos tienen algún siniestro, ¿cierto? De repente gente que compra vehículos chocados, los arregla y los vende, quedan con el airbag, la luz del airbag encendida, roja, porque el airbag es un elemento de seguridad importante, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Muchas personas, obviamente que no está correcto, ¿cierto? Compran un auto chocado, lo reparan, parchan los airbags solamente porque cambiar un airbag es bastante costoso. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen? Parchan los airbags, le compran las tapitas y ¿qué hacen? Apagan la luz del airbag. Ya el tablero, obviamente con un eléctrico, le apagan la luz del airbag, ¿cierto? Entonces esa luz ya no existe, no va a aparecer más. Y el auto, si dice que tiene airbag, tú le das contacto y en ningún momento te apareció la luz, pero la luz va a estar prendida constantemente. Hubiese estado prendida constantemente, no sé si me explico. Pero al apagar esta ampolletita, la eliminan, ¿cierto? Entonces no te va a estar mostrando que el airbag tiene un problema. En cambio, si no lo hacen, va a estar siempre prendida esa luz roja. Tú le vas a dar arranque, se van a apagar todas las luces, se va a quedar solamente encendida la luz del airbag. Entonces, ¿cómo sé yo que el vehículo está funcionando bien? Al dar arranque, o sea, al dar contacto, se tiene que encender la luz del airbag. Tiene que aparecer. Y una vez que doy el arranque, se debería apagar. Lo mismo pasa con el sistema de freno ABS, también se puede quedar encendido y ¿qué hacen de repente? Se lo apagan, ya para no cambiar el sistema de ABS cuando tiene algún problema. Entonces nosotros, por eso es siempre recomendable ir con una persona que sepa cuando queremos comprar un auto de segunda mano, que le hagan un escáner, que lo revisen bien y obviamente un experto va a saber que si no enciende la luz del airbag al dar contacto o el ABS o cualquier sistema del vehículo, sistema de seguridad, ya sea pasivo o activo, es porque hubo alguna manipulación ahí. ¿Ya? Así que para que lo tengan claro. Y Edward, está súper bien tu auto, si se encienden todos los testigos, luego se apagan, es porque está en excelentes condiciones. ¿Ya? El sistema eléctrico, ya está, también hablé un poquito, cuando estuvimos hablando de los testigos acá, hablé tampoco, también un poquito del sistema eléctrico, ¿cierto? Los principales elementos y funcionamiento del sistema eléctrico son el alternador, que es el encargado de producir la energía, ¿ya? Este entra en movimiento a través de una correa del motor. ¿Qué pasa? Que el vehículo cuando está detenido, obviamente el motor no está en movimiento, no está en funcionamiento, entonces el alternador no está produciendo energía. ¿Quién es la encargada de producir la energía en ese momento? La batería. Ya la batería es la que da ese arranque al motor para que el motor comience a moverse. Una vez que el motor empieza a moverse, la batería alimenta el motor de partida, el motor parte y al comenzar a girar, comienza a alimentar el alternador y el alternador empieza a producir la energía. Ya ese es el movimiento. Si a mí, por ejemplo, se me corta la correa del alternador o está un poco tensa, se me suelta un tensor que llevan ahí, se suelta por algún motivo, no está suficientemente tensa, puedo tener problemas con la carga de la batería. ¿Ya? Así que siempre estar atento a la correa, que no esté suelta, ¿cierto? Que no esté silbando, que la batería esté en buenas condiciones. Las baterías se cambian cada cierto tiempo, ya las baterías ahora últimamente son desechables, ya hay que cambiarlas. Se les llama libre de mantención, pero quiere decir que ya no se pueden reparar. ¿Ya? Acá todavía aparecen las baterías antiguas en una parte. Ya dice que si la batería tiene problema en algún lugar, aquí está. El líquido de la batería es corrosivo, tenga cuidado con su piel. Habla todavía del líquido, dice, agregue solamente agua destilada si el nivel de la batería es bajo. Ya eso ya no se ve. Aparece acá en el libro. Si en algún momento en alguna pregunta de examen de conducción les pregunta con qué relleno el líquido de la batería, si está bajo, con agua destilada. Pero el día de la práctica, cuando ustedes tengan su vehículo, eso ya no lo van a ver, porque las baterías ahora son todas selladas, ya no se pueden abrir y rellenar. Ya son todas desechables, por así decirlo, hace mucho tiempo ya. Esto está un poquito obsoleto. Y nosotros lo tenemos que mantener porque todavía aparece en el libro. Ya no lo borraron en la última actualización, así que tenemos que mantenerlo porque si aparece en el libro puede ser materia de pregunta. Vamos a continuar entonces. Bueno, el sistema de combustible ya sabemos que el E significa que viene del inglés empty, vacío.
full, lleno, ¿ya? La temperatura del líquido refrigerante, ¿cierto? Tenemos que tratar de que no llegue a los niveles rojos nunca. Ya si ya pasó este nivel y llegó al nivel rojo es porque hay algún problema. Ya podemos tener problema con la correa del electroventilador, ¿cierto? El electroventilador no está funcionando como corresponde. Hay algún problema, alguna manguera rota, estamos perdiendo líquido refrigerante. Por eso siempre lo importante es revisar el líquido refrigerante en el motor. Siempre va a haber un depósito donde también va a tener una E de empty o mínimo y una F de full, ¿ya? Siempre tiene que estar lo más cercano al full el líquido refrigerante. Si está bajo o demasiado bajo es porque podemos estar perdiendo líquido refrigerante y eso va a hacer que suba la temperatura del sistema en este caso, ¿ya? El líquido refrigerante, dice, para enfriar el motor se usa líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante. Ya antiguamente se daba mucho que la gente le ponía agua de la llave, ya, y eso le hacía mucho daño a los motores. Tenemos que tener en cuenta que el agua de la llave tiene sarro, tiene partículas, ya, demasiado dura. Entonces, esto después obviamente tapaba los conductos, las cañerías del vehículo. Si el vehículo es muy parecido al cuerpo humano, es como que nosotros cuando comemos mucha comida chatarra, ¿cierto? Nos alimentamos mal, se nos tapan las arterias, al auto le pasa lo mismo. Si le echamos agua de la llave, por ejemplo, no ponemos un lubricante que corresponde, un lubricante demasiado grueso, a lo mejor no tan delgado como el que me pide el fabricante, al final voy a ir tapando los conductos y el vehículo en un momento va a dejar de funcionar de manera óptima. Ya entonces tiene que ser líquido refrigerante, ojalá el recomendado por el fabricante. Nunca le pongan agua de la llave, porque el agua de la llave crea óxido, ¿cierto? Es demasiado dura, tiene demasiados minerales, lo que al final del día va a causar daño al motor. Y tenemos también el sistema de escape. Ya el sistema, sabemos que el motor, por ejemplo, tiene una explosión, produce gases, emana gases, ¿cierto? De la explosión que se produce por el combustible y el aire, ¿cierto? Más esta chispa de la bujía, produce explosiones y produce obviamente gases tóxicos. Ya estos son eliminados por el escape. Ya el escape lleva un sistema de silenciador y un sistema de catalítico, ¿cierto? Que elimina un poco estos gases. ¿Ya? Entonces, esto siempre tiene que funcionar de manera óptima. Tenemos que estar revisándolo constantemente porque el sistema de escape va muy expuesto, va por la parte de abajo del vehículo. Entonces, está expuesto a la humedad, ¿cierto? A los golpes. Entonces, si nosotros sentimos algún ruido extraño de repente en mi auto, este ruido no lo tenía ayer. Ya, y justamente pasé, no sé, por un lomotora demasiado alto, un bache y topó abajo. Tenemos que siempre estar atentos a eso porque eso puede ser peligroso. Dice Sandra, profe, ¿puede explicar lo de las válvulas bujías que me apareció en una pregunta de ensayo de la prueba? Pucha, ideal sería que me mostrara la pregunta o me la dijera así, ¿cómo se llama? Explícita, para para saber qué es lo que le están preguntando. ¿Ya? Si tuviese la pregunta, cuando tengan ese tipo de dudas, ojalá sáquenle un pantallazo o me escriben la pregunta literal, lo que está preguntando y yo se los puedo explicar. Porfa. No me acuerdo, dice Sandra, pero cuando pase esto, traten de sacarle una foto a la pregunta. Ya eso les recomiendo siempre, porque, claro, de válvulas pueden ser muchas cosas, bujías. Entonces, si no sé qué es lo que le están preguntando, no se lo podría explicar. Las válvulas son las que se encargan las válvulas abren y cierran, abren para que entre, por ejemplo, la mezcla de aire-combustible, ¿cierto? Se cierran para que pueda haber esta compresión y la bujía es la encargada de dar la chispa para que explote esta compresión ahí. Por ejemplo, en la cámara, ya esto estamos hablando directamente mecánica del motor, ¿cierto? En el cilindro, abre la válvula de admisión, entra una mezcla de aire y combustible, se cierra esta válvula, el pistón comprime, una vez que está comprimida esta mezcla, la bujía da una chispa y ahí se produce la explosión. El motor baja, ¿cierto? Desde el punto superior al punto inferior y abre la válvula de escape y ahí viene el proceso de escape donde el pistón vuelve a subir y expulsa los gases en este caso. Luego se cierra, abre la de admisión y todo de nuevo y así va el ciclo y por eso va haciendo este movimiento el pistón de arriba hacia abajo y de ahí nace la energía del auto. ¿Ya? No sé si les sirve esa explicación. Cuando tengan una pregunta, ya, como les dije hace un rato, traten de sacarle un pantallazo y me la envían y yo se la explico. Tenemos también acá
La transmisión, ya sabemos que el motor transmite energía a través del embrague y la caja de cambios a la tracción y a las ruedas, ¿ya? Existen vehículos de tracción delantera, trasera y ambas, que son los vehículos 4x4 los que tienen tracción en las cuatro ruedas, ¿ya? Entonces, el motor produce la energía a través del embrague, pasa hacia la caja de cambio y de la caja de cambio pasa hacia las ruedas, ¿ya? Entonces, por eso que la caja de cambio acá tiene un papel fundamental para generar la energía. Las marchas bajas o marchas chicas, por así decirlo, primera y segunda, son marchas de fuerza, de salida. Por eso que cuando nosotros tenemos el vehículo detenido, ya estático, tenemos que partir en primera, porque la primera es la única marcha que tiene la suficientemente fuerza de mover, no sé, una tonelada que pesa el auto, de ponerlo en movimiento. Ya una vez que ya lo puso en movimiento, vamos subiendo las marchas, porque las otras marchas dan más velocidad que fuerza. Y obviamente se va ahorrando combustible a medida que vamos subiendo las marchas. Y todo esto pasa, se acopla a través del embrague, del disco embrague del sistema de transmisión, ¿cierto? A medida que gira el motor, el embrague pasa ese movimiento hacia la caja de cambio y hacia la rueda, hacia la transmisión. Ya también tenemos la dirección. El sistema de dirección se encarga de transmitir el movimiento del volante hacia las ruedas, ¿cierto? Para que este proceso requiera un mínimo esfuerzo humano. Ya existe un mecanismo auxiliar llamado servodirección. Debes saber que la dirección se desalinea con mayor rapidez cuando el vehículo es sometido a sobrecargas, así como cuando topa contra el borde de una solera o un obstáculo o cae a hoyos. Ya existe un desalineamiento ya del vehículo. Acá les voy a mostrar. Me avisan si es que no se ve, ¿ya? No sé si en algún momento le han salido preguntas de alineación. Acá se ven, denme un momentito. Sí, me dice Matías, a él le ha salido seguramente esta pregunta. Ya. ¿Se ven ahí un autito, cierto? Ya. Entonces, ¿de qué se trata la alineación? Un vehículo perfectamente alineado es como el primero que se ve arriba, ¿cierto? Las ruedas están derechitas, una con otra, paralelas. Cuando tiene un ángulo de caída positivo o excesivo, pasa esto. Las ruedas se giran, se van hacia adentro, ¿ya? Se van hacia adentro. Entonces, obviamente, cuando el ángulo de caída es positivo o excesivo, el vehículo se va, o sea, el neumático se va a desgastar en el extremo exterior. Si ustedes se fijan, ¿dónde tiene acá el contacto con el piso del neumático? Excesivamente en el extremo exterior, ¿cierto? Entonces, acá con un ángulo de caída positivo o excesivo, vamos a tener mayor desgaste en el exterior del neumático. Si el ángulo de caída es negativo, ¿ya? O insuficiente, vamos a tener todo lo contrario. Vamos a tener desgaste en la parte interior del neumático. ¿Ya? Esto se produce por lo que comentaba hace un rato, cuando subimos, si de repente solera, cuando caímos a bache, etcétera. Ya la alineación de un vehículo es un proceso que consiste en ajustar los ángulos de las ruedas y la dirección con el objetivo de mejorar su desempeño y prolongar su vida útil. Esto significa que después del proceso la parte frontal del vehículo está alineada correctamente con los ejes traseros. Ya también se alinea esto, ya hacia dónde están mirando los neumáticos. Ya tienen que estar siempre alineados con los neumáticos traseros de manera que tenga una alineación perfecta como acá este vehículo que se ve acá. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso de alineación que hay que hacerlo de vez en cuando. Por ejemplo, cuando cambiamos alguna pieza del vehículo, hay que hacerlo obligatoriamente, una pieza de la suspensión o de la dirección, hay que hacerlo obligatoriamente y cada cierto tiempo también, ¿ya? Porque el vehículo se va desalineando con los golpes y con todo lo demás. ¿Ya? Eso mayormente se acusa cuando nosotros vamos a hacer la revisión técnica. Entonces, de eso se trata la alineación. Por ejemplo, acá están las distintas maneras de cómo se desgasta el neumático. Cuando el neumático tiene problemas de alineación o dirección, se desgasta en los extremos, ¿cierto? Y se desgasta de manera dispareja, por así decirlo. Ya bloqueos en la rueda o frenadas de golpe, así cuando la rueda se bloquea y se desliza, obviamente vamos a tener este tipo de desgaste. Ya cuando el neumático se empieza a deformar y se desgasta de manera así defectuosa como se ve en el neumático del centro, es cuando tenemos algún problema con los amortiguadores. Cuando le ponemos, cuando le ponemos poco aire, cuando la rueda tiene poco aire, se va a desgastar
en el exterior, pero en ambos exteriores, en ambos extremos de la banda de rodamiento. Ya cuando le ponemos mucho aire, ya que la rueda queda como un huevo, ¿cierto? Nos pasamos con el aire de la rueda, la presión de aire se va a desgastar en la parte central de la banda de rodamiento. Ya nosotros siempre tenemos que poner la presión de aire que recomienda el fabricante. ¿Dónde la podemos encontrar? En el manual del vehículo o mayormente también al abrir nuestro vehículo en la puerta del conductor, en el primer pilar hay una etiqueta. Ya hay una etiqueta pequeñita que debe medir unos 10 centímetros, ¿cierto? Mayormente negra con blanca. Ahí está el aire indicado por el fabricante que tenemos que ponerle a nuestro vehículo. Ya también varía cuando lo cargamos mucho, de repente cuando le vamos a poner mucho peso hay que ponerle un poco más de aire. Eso todo aparece ahí en esa etiqueta. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Aquí dice, cuando la profundidad de tales dibujos, ya acá hablando de los dibujos, ¿cierto? Los surcos o dibujos del neumático, los surcos son estas hendiduras, ¿cierto? Que forman el dibujo total del neumático. Estos surcos, de manera legal, no pueden tener una profundidad menor a 1,6 milímetros. ¿Ya? Esa es la profundidad mínima de estos surcos. ¿Ya? Porque si no, ya se torna bastante peligrosa la conducción, los neumáticos están demasiado lisos y no vamos a pasar la revisión técnica. ¿Cuál es la misión de estos surcos? Es ir expulsando el agua, en este caso la humedad que hay en el camino, hacia los lados para que el neumático siempre tenga adherencia con el pavimento. ¿Ya? Esa es la presión mínima que podemos tener nosotros en nuestros surcos, es 1,6 milímetros. Ojo con eso que puede ser una pregunta de examen, ¿ya? Aquí dice, ¿qué hacer si se revienta un neumático trasero? También puede aparecer como pregunta. ¿Ya? Si vas conduciendo y se revienta el neumático trasero, debes girar el volante hacia el lado en que se desvía la cola del vehículo. Jorge dice, a mí me salió esa pregunta sobre los surcos y me salió que era 3 milímetros de profundidad. Eso es lo recomendado. ¿Ya? 3 milímetros de profundidad es lo recomendado, lo que se recomienda. Pero legalmente el mínimo es 1,6. Ya, si usted va a la revisión técnica y tiene menos de 1,6, lo van a rechazar, obviamente. Si un carabinero ve que sus neumáticos están demasiado lisos, si le tienen como medirlo y los miden, si es menos de 1,6, le van a pasar una multa. Y lo recomendado siempre por los fabricantes de neumáticos es 3 milímetros de profundidad. Es ley, dice ahí, como dice Bernabé, es ley, tal cual. En la ley aparece que el mínimo es 1,6, pero en el libro del nuevo conductor también aparece una recomendación, que es como lo recomendado, que es de 3 milímetros. Ya que esa parte se me fue, qué bueno que me lo recordaste, Jorge. Claro, está el mínimo legal y el mínimo recomendado, ya para que lo sepan. Entonces, esto, ¿qué hacer si se revienta un neumático trasero? Si se revienta un neumático trasero, debemos girar el volante hacia el mismo lado que se desvía la cola del vehículo. Ya esto siempre tenemos que hacerlo, no siempre cuando se reviente un neumático. También puede ser porque el vehículo perdió algún tipo de adherencia, ¿cierto? Voy muy rápido, hice un viraje, perdí fricción con la cola del auto, tuve un coletazo que se llama, de repente cuando la calzada está resbalosa nos puede pasar, y si a mí, por ejemplo, la cola del vehículo se me va hacia la derecha, yo tengo que girar el volante hacia la misma derecha para corregir esta desviación. Si a mí la cola del vehículo se me va hacia la derecha y yo giro hacia la izquierda, voy a girar el vehículo. Ya voy a tener un trompo, por así decirlo. Entonces, si a mí en algún momento yo pierdo control del vehículo y el vehículo empieza a roncearse, ¿cierto? Se me va la cola hacia la derecha, giro hacia la misma derecha. Se me va hacia la izquierda, giro hacia la izquierda. Ya, ahí vamos corrigiendo esta desviación. Y seguir conduciendo, se revienta el neumático delantero, debes frenar de forma suave, sosteniendo firmemente el volante y detenerte lo antes posible, pero siempre de manera progresiva, ya, y tratar de buscar la derecha. Ahora vamos a revisar las luces del vehículo, también por lo que indica la ley, ¿cierto? Un vehículo clase B normal, en las luces delanteras, tiene que tener dos focos que proyecten luces altas y bajas. Ya son las luces de iluminación. Tiene que tener dos focos, uno a cada lado, y estos tienen que proyectar luces altas y bajas, independiente que sean dos ampolletas por un puro lado o una pura ampolleta que alumbre ambas luces, ¿cierto? Pero tiene que proyectar luces altas y bajas.
Dos luces intermitentes destellantes, estoy hablando de la parte delantera, ¿cierto? Dos luces intermitentes destellantes, dos luces de estacionamiento, ya que muchas veces se confunden con las intermitentes destellantes. Las luces de estacionamiento es una luz muy, muy tenue, ya que no proyecta luz hacia adelante, no ilumina, solamente nos hace visibles. ¿Ya? ¿Por qué les llaman luz de estacionamiento? Porque, por ejemplo, cuando yo voy a dejar mi vehículo estacionado en un lugar oscuro, por ejemplo, donde transitan autos, para que esos autos a mí me vean que estoy detenido ahí, dejo encendidas las luces de estacionamiento. ¿Ya? ¿Qué pasa si dejo encendidas las luces bajas o altas? Las luces altas voy a encandilar a los otros conductores y las luces bajas quizás también, y aparte voy a consumir demasiada batería. Y yo no necesito mirar hacia adelante, no necesito que mis luces, si estoy estacionado, que mis luces proyecten luz. Yo lo único que necesito es ser visible. Por eso existen estas luces muy tenues que son las luces de estacionamiento o luz de posición, también le llaman porque marcan mi posición. Mayormente son la primera luz que nos encontramos en el comando. Luego tenemos también luces neblineras, antinieblas, que pueden ser opcionales. Esas son las luces obligatorias por ley que tiene que tener un vehículo en la parte delantera. Y algunos vehículos tienen más intermitentes, ¿cierto? En los espejos, acá en el tapabarro pueden tener un intermitente pequeñito, pero no, eso no es reglamentario, es extras que puedan tener nuestro vehículo, pero tienen que ser mínimo dos, ¿ya? Y en la parte trasera tiene que tener tres luces de freno, dos laterales más la tercera luz de freno central, que son las luces que indican a los conductores que vienen tras mío que yo voy a pisar el freno, ¿cierto? Cada vez que yo piso el freno, se van a encender estas luces. Dos luces intermitentes, igual que en la parte de adelante, ¿cierto? Dos luces de retroceso, que son blancas, que a cada vez que yo conecto la reversa se van a encender. Y una luz, o dos luces, también puede tener dos luces pequeñitas acá, que iluminan la placa patente, y dos luces rojas fijas. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener la luz de la placa patente. Dice ahí Edison, es recomendable tener luz de patente, no es recomendable, es obligación. Ya si usted en la parte trasera no tiene luz de la placa patente, no va a pasar la revisión técnica. Ya, y lo podrían multar si es que Carabinero lo llega a controlar con eso. La luz de la placa patente es obligación, no, no se recomienda. ¿Ya? Adelante no es obligatorio, pero en la parte trasera sí tiene que tener una luz que va siempre aquí, como en este sector, ya que ilumina hacia abajo la placa patente. Ya hay gente que le pone otras luces a la patente y otras cosas, pero eso no es de fábrica y muchas veces no está permitido. Ya, pero sí tiene que tener siempre estas luces. Muchas veces la gente cuando va a la revisión técnica no revisa estas luces porque es lo último que uno revisa la luz de la placa patente, ya aparte que son tan tenues, mayormente uno cuando va a la revisión va de día, entonces ni se fija y te rechazan por eso. Y son dos luces cola pescable, ampolletas de cola pescable le llamamos nosotros, que valen como 200 pesos, y son súper fácil cambiarlas también. ¿Ya? Así que esas serían las luces. Vamos entonces. Los puntos ciegos. Sabemos que nuestros espejos, los espejos de nuestros vehículos, ¿cierto? Son nuestros ojos hacia atrás, ya en nuestro vehículo. Nosotros hacia adelante vemos una vista panorámica de 180 grados y con nuestros espejos retrovisores podemos ver quizás hacia atrás un poco más, ¿ya? Pero siempre existen puntos ciegos, ¿ya? Y acá están mostrados cuáles son los puntos ciegos. Por ejemplo, en el pilar del vehículo a mí se me puede esconder perfectamente un ciclista o una persona. Por eso hay que tener mucho ojo con los puntos ciegos, ¿ya? Siempre recomendable mirar por el espejo retrovisor, obviamente, pero también mirar por encima del hombro cuando uno va a hacer alguna maniobra, cambio de pista, viraje, etcétera. Siempre miren por encima de su hombro, no solamente se queden con lo que están viendo por el espejo retrovisor, porque existen muchos puntos ciegos y uno tiene que tratar de eliminarlos como sea mirar, girar, moverse. Ya acá no se trata de ir manejando estático mirando solamente los espejos. No, eso no puede ser. Uno tiene que mirar por encima de su hombro, y muchas veces girar un poco la cabeza, etcétera. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar de de las distancias, ¿ya? De las distancias. Seguridad vial dice seguridad y distancia. Dice, la distancia recorrida por un vehículo en el tiempo depende de la velocidad que lleve este. Ya, o sea, cuánto distancia va a recorrer mi vehículo, por ejemplo, en un segundo, va a depender de la velocidad en la cual yo circule. Por ejemplo, si un vehículo se conduce a 75 kilómetros por hora, quiere decir que en cada hora recorre 75 kilómetros, lo que es equivalente a 75.000 metros.
¿ya? Sí, sí, hay una forma, Jorge, ya, pero aquí la vamos a ver ahora. La distancia de detención, ¿ya? Ojo, primero hay que memorizar cuáles son las distancias, porque me habla aquí, me está hablando de distancia de detención, distancia de reacción, incluso distancia de frenado. Vamos a ver cuáles son esas distancias, después vamos a ver cómo hacer el cálculo para poder sacarla. La distancia de detención es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor se percata de la presencia de un obstáculo en el camino hasta que se detiene completamente. Esa es la distancia de detención o distancia de detención total. O sea, desde que yo, por ejemplo, voy conduciendo, justo se atraviesa un auto, desde que yo lo veo, desde que me percato, ¿cierto? Hasta que comienzo a frenar y el vehículo se detiene, hasta que detengo completamente el vehículo, esa es la distancia de detención o distancia de detención total. Esa distancia de detención total se divide entre distancia de reacción y distancia de frenado. ¿Ya? La distancia de reacción equivale a la distancia que recorre el vehículo mientras el conductor reacciona, ¿cierto? Desde que ve este obstáculo hasta que comienza a frenar. Esa es la distancia de reacción, lo que me demoré yo en reaccionar. ¿Ya? Distancia de reacción. Es importante mencionar que mientras el vehículo recorre esta distancia, este mantiene la velocidad. Ya no porque yo reaccioné, lo vi, voy a empezar a reaccionar, el vehículo frena. No, yo todavía no he comenzado a frenar, solamente me percaté y y reaccioné. ¿Ya? También está el tiempo de reacción, que no es lo mismo. ¿Ya? La distancia de reacción es lo que recorre el auto. El tiempo de reacción es lo que yo me demoro en reaccionar. El tiempo de reacción es el tiempo que transcurre entre que el conductor se da cuenta que existe un obstáculo enfrente y reacciona. Ese es mi tiempo de reacción. Reacciona obviamente pisando el pedal del freno. Ya en este tiempo depende del estado físico del conductor, ya sea por cansancio, fatiga, consumo de alcohol, drogas, etcétera, y de la experiencia también de la conducción. Sabemos que los conductores más experimentados tienen mejores tiempos de reacción, ya porque siempre los conductores novatos dudan un poco. ¿Ya? Un conductor con experiencia ya normal demora alrededor de un segundo en reaccionar para frenar. Ese es como mi tiempo de reacción, por así general, ya de los conductores. Un segundo. El conductor principiante suelen dudar debido a su falta de experiencia, por lo que demoran más en reaccionar. Aquí vamos a ir viendo las fórmulas, ¿cierto? La distancia de reacción, o sea, lo que recorre el auto mientras yo reacciono, se puede determinar en forma aproximada. Ojo, todo esto es aproximado, nada es exacto. Multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad o las dos primeras cifras dependiendo del caso. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. Acá, por ejemplo, está bien marcado, ¿cierto? Distancia de reacción más distancia de frenado da un total de la distancia de detención. La distancia de reacción es cuando el conductor se percata o ve el obstáculo hasta que comienza a frenar, y la distancia de frenado es desde que el conductor comienza a frenar hasta que se detiene por completo, lo cual da un total de la distancia de reacción. Entonces, aquí están ya los cálculos. Dice, si es menor a 100 se multiplica por 3 la primera cifra. Ejemplo, si un vehículo viaja a 90 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora, tenemos que multiplicar el 9, como dice acá, la primera cifra, 9 por 3. Recuerden, distancia de reacción se multiplica por 3. 9 por 3 es igual a 27. Entonces, mi distancia de reacción viajando a 90 kilómetros por hora es de 27 metros. Esa es mi distancia de reacción, eso es lo que está recorriendo mi vehículo mientras yo reacciono, ya en un segundo. Mientras yo reacciono, viajando a 90, recorre 27 metros. Ya si es mayor a 100, como por ejemplo 110 kilómetros por hora, ¿qué número tendría que multiplicar por 3 si es 110 kilómetros por hora? El 11, ¿cierto? Tomo el 11, lo multiplico por 3, esto me da un total de 33 metros. 33 metros entonces. Si yo viajo a 110 kilómetros por hora, mi distancia de detención son de 33 metros.
Si es por 100 sería 10, tal cual. ¿Ya? Exactamente, Betsabe. Entonces, la distancia de detención, en este caso de reacción, sería esa. ¿Ya? La distancia de reacción no varía según las condiciones del tránsito, ¿cierto? Porque al final el vehículo siempre va a avanzar lo mismo. Ya lo que puede variar en este caso es mi tiempo de reacción. ¿Cómo puede variar mi tiempo de reacción? Si yo estoy muy cansado, si yo soy un conductor novato, ¿cierto? Me puedo bloquear un poco. Si consumí alcohol, mi tiempo de reacción también se puede ver afectado, obviamente. Mi estado psicológico, físico, se ve afectado, entonces mi tiempo de reacción es el que afecta. ¿Ya? Y aquí hay unas... David me pregunta, ¿cómo es eso de 100 sería 10? Dice, multiplicar por 3, si es mayor a 100, o sea, desde 100 hacia arriba, debemos multiplicar por 3 las dos primeras cifras de la velocidad. Si es 100, ¿cuáles son las dos primeras cifras? El 10. Por eso tenemos que multiplicar por 3, 10 si fuese 100. Si es 110, el 11. Si es 120, el 12. Desde 100 hacia abajo, la primera cifra solamente. Si es 70, el 7 por 3. ¿Ya? Acá hay unos ejemplos también. Si es 70, 7 por 3 serían 21 metros. Si es 50, 5 por 3 serían 15 metros. Si es 30, 3 por 3, 9 metros. ¿Ya? Qué bueno, David, que entendió. Ya. Vamos entonces. Ya me emocioné, queda poquito tiempo. Ya. Entonces, la distancia de frenado. La distancia de frenado no aparece acá en el libro cómo se saca, pero la distancia de frenado se multiplica por 5 la primera cifra. Es exactamente lo mismo. La primera cifra, si es de menos de 100 hacia abajo, de 100 hacia arriba, son las dos primeras cifras, pero acá no se multiplica por 3, se multiplica por 5. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo viajo a 100 kilómetros por hora, ya, no a 90, a 90 kilómetros por hora, tendría que multiplicar por 5 en la primera cifra. En este caso sería 9 por 5. Es igual a 45, ¿cierto? Sí, 45 metros. Esa sería mi distancia de frenado si viajo a 90 kilómetros por hora. ¿Ya? Dice entonces que la distancia de frenado, por ende, la distancia de detención, depende de la velocidad. Esto tienen que tenerlo claro. La distancia de reacción no varía, ya porque el vehículo va a seguir recorriendo mientras yo me demoro en reaccionar. ¿Ya? Y siempre es como un segundo, no varía, pero la distancia de frenado sí. La distancia de frenado puede variar mucho, en este caso si el asfalto está mojado, ¿cierto? Si hay problema con los frenos, si tengo mal los neumáticos, la distancia de frenado va a depender obviamente, me va a demorar más en frenar el auto, ¿ya? Betsabe dice, en la distancia de frenado también es lo mismo, si es menor, sí, tal cual, es lo mismo exactamente. Entonces, mire, fíjense acá, a 30 kilómetros por hora, esto es asfalto mojado y asfalto seco. A 30 kilómetros por hora, la distancia de reacción, que es la azul, siempre es la misma. Fíjense, a 30, 50, 70, 90, 110, es igual, pero varía la distancia de frenado. Ya en asfalto mojado, por ejemplo, varía bastante. Mira, asfalto mojado, asfalto seco. Y ahí va aumentando. Claro, sabe, por 5, tal cual. Distancia de reacción por 3, distancia de reacción por 5. Y ahí, obviamente, eso, el total de todo, es la distancia de frenado. ¿Ya? Entonces, si a mí me preguntan distancia de detención, vamos a hacer un ejercicio. Si me dicen, ¿cuál es mi distancia total de detención si viajo a 70 kilómetros por hora? Tomo el 70, tomo el 70, multiplico por 3, el 7, ¿cierto? El 7 por 3, 70 kilómetros por hora. 70 kilómetros por hora. Tomo el 7 por 3, es igual 21, ¿cierto? 21 metros. El 7 por 5 es igual 45. No, disculpen, con los 9. 7 por 5 es 35, ¿cierto? Metros. Estoy re malo para la matemática yo, así que aquí me tienen que ayudar. Entonces tendría que sumar el 21 más el 35, como dice ahí David, 56. Mi distancia total de detención serían 36. Serían igual 56 metros. Esa sería mi distancia total de detención.
Vamos entonces con la siguiente imagen. Dice, si un automóvil es conducido a 90 kilómetros por hora sobre el asfalto seco, la distancia de reacción es de 30 metros y la distancia de frenado de 45 aproximadamente. En este caso, la distancia de detención mínima serían 75 metros, ya a 90. Si este automóvil fuera conducido en la misma velocidad, pero en asfalto mojado, la distancia de reacción se mantiene a 30 metros. Sin embargo, la de frenado aumenta a 105 metros. Ya, en este caso, la distancia de detención mínima es de 130 metros aproximadamente. Esto es aproximado y no hay una fórmula para sacar en asfalto mojado. ¿Ya? Ojo, lo que sí tienen que saber, que si yo aumento mi velocidad al doble, la distancia de frenado aumenta 4 veces, no dos. Ya esa puede ser una pregunta. Está difícil que le aparezca, que le digan que saque el resultado, pero sí puede aparecer como pregunta. Ya la distancia de frenado aumenta 4 veces porque la energía del movimiento aumenta 4 veces. Por ejemplo, si yo viajo a 30 kilómetros por hora, mi distancia de reacción va a ser la misma, o sea, no va a ser la misma obviamente, pero si yo aumento la velocidad al doble, mi distancia de reacción va a aumentar al doble, ¿ya? Porque es normal. Doble, me demoro el doble, va a aumentar al doble la de reacción, ¿ya? Pero la de frenado aumenta 4 veces, o sea, si yo aumento la velocidad al doble, me va a costar 4 veces más detener el auto. Y eso es por motivos de física, ¿ya? Por la fuerza, por la energía de movimiento. Entonces, eso tienen que recordar siempre, que si yo aumento la velocidad al doble, la distancia de frenado aumenta 4 veces. ¿Ya? Así que eso tienen que verlo en otra clase. Vamos a sacar bien en la cuenta cómo aumentamos la velocidad, obviamente al doble, y cómo sacamos la distancia de frenado 4 veces. ¿Ya? Estaríamos con esto terminando la clase. Como les decía, en otra clase vamos a terminar con esto y vamos a revisar bien cómo aumenta 4 veces, que eso muchas veces no queda muy claro, ¿ya? Pero tienen que tenerlo, claro, la de reacción se duplica y la de frenado se cuadruplica. Ya si yo aumento la velocidad al doble, se cuadruplica. Ya la de reacción se duplica y la de frenado cuadruplica, o sea, 4 veces. ¿Ya? Cuando aumento la velocidad al doble para que lo revisen aquí en todo caso en el temario también aparece, ¿ya? Así que ya llevamos la hora, así que vamos a ir terminando la clase. Espero que tengan todos un muy buen día y nos vemos mañana a la misma hora para que terminemos viendo esto y veamos ya el siguiente temario. Ya espero que tengan todos muy buen día y que les haya gustado la clase. Para mí estuvo bastante entretenida porque se me pasó la hora súper rápido, ¿ya? Así que espero que estén todos súper bien. Los que van a rendir examen esta semana, sigan estudiando, sigan preparándose, sigan haciendo test ahí, ¿ya? Así que espero que estén todos súper bien. Chao, chao, nos vemos mañana. Suerte a todos los que van a rendir examen, suerte que les vaya todo súper bien.